Bienvenidos sean todos los hermanos en esta mañana. Qué bueno estar aquí reunidos. Amén, hermanos. Aleluya. No sé si hoy nos visita alguien por primera vez o segunda vez a la iglesia. Levante su mano. ¿Alguien está aquí por primera vez? Levante su mano si alguien está aquí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gloria al Señor. Por ahí atrás. Bienvenidos. Qué bueno estar aquí reunidos en este lugar. Damos también un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, amigos que están allá en su casa y nos permiten entrar con esta señal de televisión. Sea usted bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros, que Dios le va a hablar en gran manera. Amén. Aleluya. Saludemos allá a los hermanos allá que están en la casa. Dígales, hermanos, bendecidos los que están allá en sus casas. Aleluya. Quédense ahí con nosotros, que Dios les va a hablar en gran manera. Bendito sea nuestro buen Dios. Quisiera en esta hora compartir la palabra y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Judas, capítulo 1, verso 17 y 18. Dice así la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Tenemos, hermanos, la palabra? Carta de Judas, capítulo 1, verso 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora quiero pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que cada oyente de tu palabra, Señor, pueda recibir la revelación de tu bendita palabra, Señor, y seamos edificados en gran manera. Señor, yo pongo en tus manos mi vida, mi intelecto, para que de mis labios solamente salga palabra tuya. Me sujeto a la dirección de tu Espíritu Santo. Háblanos, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Me llama mucho la atención, hermano, cuando dice aquí Judas que en los últimos tiempos habrá, ¿qué cosa? Burladores. Oiga, qué tremendo esto, ¿eh? Que en este tiempo final, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá burladores. Y la palabra burladores viene del griego empaitex, que significa un burlador o un falso maestro. Entonces, en este tiempo final, hermano, tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo, se van a levantar personas que se burlan y que serán falsos maestros o falsas personas que hablarán a la gente con sus propios pensamientos para burlarse de la gente, para burlarse de las personas. Yo quisiera que miráramos en esta hora los tipos de burladores que se han levantado desde tiempos anteriores y que son el repercutir de lo que hoy se estará viendo en la gente. Por ejemplo, hermano, en los matrimonios habrá burladores. Si nosotros miramos lo que sucedió con Abraham, dice que Abraham se rió, ¿verdad? Se burló. En Génesis 17, el verso 17 dice la Biblia: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Fíjese que hermano, Abraham, el hombre de la fe, el hombre de Dios, recibe una palabra del Señor
Y cuando le traen este mensaje de parte de Dios, dice que este hombre se postró con su rostro y se rió, se burló. Algunos, hermano, hoy en día se están burlando de lo que Dios puede hacer en su casa. Dios todo lo puede hacer. Amén. Amén, hermanos. ¿Lo cree eso? Dios todo lo puede hacer. Hermano, hay cosas que de pronto nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, necesitamos tantas cosas y de pronto la Biblia nos lo afirma y diciéndonos, sí, lo va a hacer el Señor, sí, Dios te va a bendecir, sí, Dios te va a ayudar, sí, Dios va a hacerlo esto. Y muchos dicen, no. Fíjese, a Abraham, teniendo 100 años, le dijo que iba a concebir un hijo. Y este hombre se burló. Su esposa también se rió. Génesis 18, verso 9 en adelante. Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer dentro de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Ay, hermano, mire qué tremendo que a veces el Señor nos declara algo, nos dice algo que va a hacer, que lo puede hacer y nosotros, hermano, aún hasta siendo cristianos nos burlamos de esto, nos reímos diciendo, ¿será posible que yo que pueda hacer esto, que pueda pasar esto en mi casa? Pues sí lo va a hacer el Señor, porque para Dios todo es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Para Dios es posible. Y esto, hermano, nos debe a nosotros de animar, de levantar y vivir por esa fe que en el Señor todo es posible. Pero en este tiempo muchos están burlando de la fe. Para hablar de la fe siempre tenemos que hablar de Abraham, pero Abraham hubo un momento donde le falló la fe. Cuando le dicen vas a concebir un hijo, se postra con su rostro, hermano, en tierra y se ríe. Dice, no, yo siendo ya de 100 años que voy a poder engendrar, y la pobre vieja de 90 menos. ¡Ah! Pero Dios le había dicho, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Diga conmigo, en Dios todo se puede. Aleluya. Y no se ría, hermano, no se burle, porque esto puede ofender al Señor. Él todo lo puede hacer. Para Él no hay nada, absolutamente nada que sea imposible. Todo es posible en el Señor. Pero mire, hermano, muchas mujeres han perdido la fe para poder recibir cosas grandes de parte del Señor en su hogar. Nunca dudemos del poder de Dios y nunca dudemos de lo que Dios puede hacer en mi casa. Amén. Pues es ahí en la casa donde tenemos muchas necesidades como familia. Decimos, ¿y cuándo tendré esto? ¿Cómo pondré esto? ¿Cómo podré lograr esto? Pues sí se puede, hermanos. En Dios hay que solamente confesarlo y confiese, desatando bendición para su casa. Mi casa será bendecida, mi casa es bendecida, mi casa tiene la bendición de Dios. Nunca cese de declarar la bendición de Dios para su casa. Amén. Aleluya. Porque el que duda ante esto, hermanos, se está burlando. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos habrá burladores. Así mucha gente se está burlando. Yo no puedo declarar nada negativo para mi casa. Tengo que declarar todo lo positivo para mi casa. Amén. Así es que, hermano, desde hoy y siempre usted va a decir, mi casa es bendecida. Mi casa está llena de muchas bendiciones. En mi casa está la gloria de Dios. En mi casa se mueve el poder de Dios. En mi casa tengo toda la bendición. Aleluya. Pastor, y si no la veo, pues declárelo.
porque la fe es declarar las cosas que no son como que si fueran, y entonces vamos a agradar al Señor y el Señor se va a glorificar en gran manera. Levántele esas palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Pero también, hermano, estamos viendo burladores de los juicios de Dios, familiares que se burlan de los juicios de Dios. Génesis 19, versículo 12 en adelante es una muestra de ello. Mire, hermano, entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y estos se burlaron, hermano. Dios había determinado enviar juicio sobre esa Sodoma y Gomorra, sobre esas ciudades, hermano. Lot lo creyó y se dispuso a salir de aquella ciudad, y cuando les convida esto a sus yernos, los yernos ¿qué hicieron? Se rieron. ¿No nos ha pasado esto, hermano, que cuando llegamos a un familiar y le decimos: arrepiéntase, Dios va a castigar esta humanidad pervertida y mala, y familiares que no están como en el conocimiento de la palabra, que nos han dicho: vaya con su cuento a otro lado, yo no le creo eso, usted está muy fanático, vaya con su religión? Hermano, esto no es religión, vienen juicios. Amén. Muchos de nuestros familiares, al escuchar de los juicios venideros, se burlan, diciendo que esto es una religiosidad, mencionar todos los juicios del Señor para los impíos. Hoy abundan este tipo de personas, hermano. Hoy abundan este tipo de gente que se están burlando de los juicios. Por eso es que viven como están viviendo. Por eso es que hacen las cosas en el mundo y viven entregados en toda clase de pecados y maldades, porque se han olvidado de los juicios venideros, hermano. Los juicios que vienen. La Biblia dice que un momento el Señor pasará con un gran estruendo, y las cosas que están acá serán quemadas por el fuego. Oye, hermano, es tremendo lo que va a suceder, y no es por asustarlos. Pero si no está en Cristo, asustes, hermano, porque lo que viene es cosa terrible. Pero si estamos en el Señor y si caminamos en Dios, si andamos conforme a la voluntad del Señor, seremos librados de todos los juicios. Pero habrá mucha gente, y aún nuestros familiares a quienes les hablamos y les enseñamos, se burlan de esto. Pues ellos verán, hermano, ellos verán cómo juicios caen sobre sus vidas. Ya estamos en la antesala de los juicios, hermano, que están por venir sobre este planeta Tierra, sobre la tierra, hermano, y de verdad todos estos acontecimientos están gritando que el hombre debe de arrepentirse y que busquemos a Dios, que busquemos a Cristo. Pero hay mucha gente hoy en día que se están burlando de esto, hermano. Se burlan. Otro tipo de burladores. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían: sube, calvo, sube, calvo. ¿Sabe que es notorio o muy notorio que se pueda presentar en los jóvenes de este tiempo la burla? Ya no tienen respeto hacia los sacerdotes,
del Señor. Han perdido los buenos modales de educación y aún hasta los critican, hermano, de cualquier cosa que a ellos les mire, estos muchachos vieron al profeta Eliseo. Pues él era escaso de cabello y cuando lo vieron subir por un monte, sube calvo, y se burlaban. En el verso 24 aquí de Segunda de Reyes 2:24 dice: cuando él miró hacia atrás y los vio, ¿qué hizo el profeta? Los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Qué cosa tremenda esto, hermano. ¿Sabe lo que está pasando en este tiempo? Los jóvenes hoy en día ya no tienen respeto. Se burlan. Ven que un sacerdote, un ministro entra, ya ni lo saludan, hermano. Uno tiene que acercarse a los jóvenes y decirle: joven, buenas tardes, ¿cómo está? Y el joven a veces lo mira, ¿qué hubo?, le dice a uno. Ya no hay respeto, se ha perdido el respeto en este tiempo, hermano. Qué cosa tan terrible eso. Padres, enseñemos a nuestros jóvenes a tener respeto. Respeto a las cosas sagradas de Dios, respeto a la iglesia, respeto a los líderes, respeto a los que Dios ha puesto en eminencia, que nos enseñan. Pero hoy pasa lo contrario, en vez de respetarlos se burlan, hasta sobrenombre les ponen a los líderes. No sé a mí cuántos me hayan puesto ya, hermano, pero no. Esto está sucediendo en este tiempo. Jóvenes que ya no tienen respeto. Se está cumpliendo la palabra. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia no pasa eso, hermanos. Todos los jóvenes son de buena calidad. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levante su mano. Sí, hay bastantes jóvenes. Estos jóvenes son declaro que son de bendición. Tienen mucho respeto a las cosas sagradas, a la iglesia, a sus líderes. Amén. Amén, hermanos. Pero se da esto, hermano, que jóvenes se burlan. Estos jóvenes que se burlaron del profeta cayeron bajo maldición y llegaron, mire, estas osas y los despedazaron. Qué cosa tan terrible. Pobres padres de aquellos jóvenes que les llevaron la noticia: mire, que unos osos salieron y los despedazaron a sus hijos. ¿Cómo se sentirían esos padres? Hoy en día están, hermano, muchos padres de familia llorando por sus hijos, porque espíritus malignos los están destrozando espiritualmente. ¿Y por qué? Porque son burladores. Se burlan de las cosas de Dios y aún se burlan de los ministros. Eso estamos viviendo en este tiempo, hermano. Segunda de Corintios 36, versículo 16, vemos otro tipo de burladores que en este tiempo, hermano, están por montones. Dice la Biblia: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Desprecian sus palabras y se mofan de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Actualmente mucha gente está cayendo en este espíritu de burla hacia los ministros del Señor, hacia los predicadores, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles del Señor. Hermanos, se están burlando. Aquí dice la Biblia que continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Hoy tenemos mensajeros de Dios que nos hablan la palabra, que nos enseñan la palabra, que nos predican la palabra. Pero hay una gran cantidad de gente que cuando ven a un predicador se le burlan, hermano.
Hace unos meses atrás pasaba por el Parque Santander y ahí estaba un varón de Dios predicando la palabra. Puso ahí sus parlantes y estaba predicando. Pues en ese momento nadie se le paraba a escuchar. Y hermano, yo paré un poco acá por el parque y unas personas pasaban moviendo la cabeza y diciendo: pobrecito, está loco. Yo le dije: hagan ustedes eso, a ver si pueden hacerlo. Eso no es de locos, eso es de valientes. Amén. Hermano, pararse en un lugar público a predicar la palabra, se necesita tener mucha valentía. Subirse a un bus y decir a la gente: disculpen señores, muy buenas tardes, permítanme unas palabras, quiero decirles que Cristo vive y les ama en gran manera y Él quiere entrar en su corazón. Eso es de valientes, eso no lo hace cualquiera, hermano. Estar delante de personas y compartir la palabra, hermano, se necesita tener valentía. Si yo cada vez que subo acá todavía me tiemblan las piernas, hermano. Llevo 30 años predicando el evangelio y todavía me tiemblan las piernas cuando voy a compartir la palabra, porque sé que es de mucha responsabilidad. Y le digo: Señor, dame valentía para hacerlo. Pero hermano, hacerlo solo cuando Dios lo manda uno lo puede hacer, hermano, porque si Dios no lo manda, qué difícil hacerlo, muy difícil hacerlo. Y Dios envía mensajeros a enseñar la palabra, a predicar la palabra, y hay gente que se burla de ellos. En este tiempo hay ese tipo de gente. Uy, hermano. Hay gente que ahí comienza en la televisión a pasar canales y acá en el 22 y ahí ven a este hombre predicando. Ah, pobrecito, está loco este hombre. Un testimonio me comentaban, hermano, que una mujer pasaba los canales y siempre aparecía el hermano Mario predicando ahí. Y decía: este ya me tiene cansada. Y cambiaba de canal. Un día dice que esta mujer llegó cansada, malgeniada, hasta le habían robado un dinero, y llega a su cuarto como a descansar y prende la televisión y preciso en el canal 22 y estaba este hombre diciendo: Cristo te ama, Él todo lo puede hacer. Y esa mujer, hermano, se llenó de tanta ira que apagó el televisor y dijo: esto me faltaba, ese loco ahora aquí hablando. Apagó el televisor y se tiró a la cama boca abajo, y de pronto, después de unos segundos, sigue diciendo: y te digo que el Señor te ama. El televisor se le prendió solo, hermano. Ay, tremendo eso. Pero mire, hermano, esta mujer dice: ¿cómo es este? ¿Y este que es un brujo? ¿Qué? Se para y se vuelve como karateca esa mujer. Y tira ese televisor al piso, hermano. Y el televisor en el piso seguía predicando, hermano. Hay gente burladora en este tiempo. Se burlan de los mensajeros que predicamos la palabra del Señor. Se burlan, hermano, y eso está por montones, y ellos contaminan a la demás gente. No escuchen a esos locos, esos están locos. Algunos dicen: no, esos nos quieren cambiar de religión. No somos llamados a cambiarles de religiones. Ni siquiera tenemos religión. Nuestra religión, hermano, es buscar al Dios de los cielos y vivir conforme Él nos manda y conocer su palabra, no más. Y hacer el bien. Pero muchos dicen: no, predicadores vienen aquí
a ponernos miedos. No escuchen, esos son unos locos, burladores, burladores. Nosotros respetamos las religiones, a todos los respetamos y aún los amamos, pero nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra del Señor y por ahí andamos, y eso es lo que enseñamos. Amén, aleluya. Pero bueno, esos son los que hoy se han levantado, los burladores. Y hay otro tipo de burladores. Habla Nehemías capítulo 2 versículo 18. Dice la Biblia: y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanballat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Son los burladores de la edificación de la obra del Señor. ¿Qué dijeron estos siervos del Señor? Levantémonos y edifiquemos. Y cuando ellos comenzaron a edificar, hermano, ahí estaban los burladores: Sanballat, horonita y Tobías y Gesem el árabe. Dice que se burlaron. ¿Cuánta gente, hermano, a nosotros nos ve edificando la obra del Señor y qué hacen? Se burlan. Gente que cuando mira que el pueblo de Dios comienza a construir la obra del Señor, hermano, ellos se burlan y caen en ese lazo del diablo, de un espíritu de burla, hermano, y todo lo critican. Lo critican. Hermano, hoy en día hay muchos siervos que están levantando la obra del Señor conforme sus fuerzas, y por ahí, hermano, se consiguen tal vez un local pequeño y comienzan ahí la obra del Señor, porque así comenzamos todos, y gente los mira y dice: mire, pobrecitos, loquitos ahí metidos en un... Debemos de orar por todos ellos que están edificando la obra del Señor antes que burlarnos de ellos. Amén, hermano. O cuando ven que alguien de la iglesia del Señor o ministros de la iglesia del Señor comienzan a construir la obra del Señor, hoy en día se están levantando burladores. Dicen: mire, estos pelagatos lo que hacen. Hey, si esto se está cumpliendo, la palabra dice que en estos últimos tiempos habrá burladores, así es que no nos vamos a alarmar de aquellos que se burlarán de nosotros. Los que se burlan de la fe, los que se burlan de la iglesia del Señor, pero ellos tendrán su pago de parte del Señor. Otro tipo de burladores, Proverbios 19, versículo 28. Dice la Biblia: el testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Este tiempo es tan peligroso, hermano, porque la gente hoy en día se está burlando de la justicia. Hacen cosas injustas y esto es su delicia. La injusticia está terrible en este tiempo, hermano. ¿Cuánta gente vive en la injusticia? Nuestros pueblos estamos viendo las injusticias que se cometen. Los gobiernos, los gobernadores seculares están haciendo injusticia. Eso, hermano, es cosa terrible. Si hacen la injusticia es porque se burlan de la justicia. No les gusta caminar en la justicia, menos en la justicia divina. Por eso es que nuestros pueblos están tan oprimidos, hermano. Nuestros pueblos están tan llenos de opresión, de dolor, de llanto. Está el pueblo gimiendo por la injusticia. Nuestros gobiernos, qué injustos que son, hermano. Gastan millones y millones de dinero en cosas que solamente satisfacen a ellos, a sus manos, y viendo cantidades
de personas en nuestros pueblos muriéndose de hambre. Hablaba con el pastor de La Guajira, porque la próxima semana vamos a estar allá. Me decía, esto acá está terrible, y han pasado 18 gobernadores en este departamento. Todos han salido mal, robando, cometiendo injusticias. Por eso es que La Guajira está llena de tanta pobreza, de tanta maldad. Niños muriéndose del hambre, familias enteras, hermano, esperando ya la muerte. Y viendo que La Guajira es una tierra rica, pero allá solo van, hermano, a robarse, injustos. No les importa que niños mueran, no les importa que haya enfermedad, no les importa, porque son injustos, se burlan de la justicia. Así estamos viviendo hoy en día, hermano. Por eso nosotros debemos de amar la justicia. Amén, hermano. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios nos ha enseñado la justicia, hermano. Dios nos está mostrando la justicia. Pero hay burladores de la justicia. Y otro tipo de burladores que nos menciona Hechos 13, versículo 41. Reparad, burladores de mi palabra, llenaos de pavor y quedad desolados, porque yo voy a ejecutar una obra en vuestros días, obra que no acabaréis de creerla por más que os la cuenten y aseguren. Los burladores de la palabra. ¿Cuánta gente hoy se está burlando de la palabra, hermano? Hace muchos años que visitábamos la cárcel, les llevábamos a regalar los Nuevos Testamentos que dan el grupo de los Gedeones, ¿verdad? Usted conoce esos Nuevos Testamentos azulitos, los pequeños. Para nosotros era un gozo llevarles a ellos y entregarles la palabra, y muchos lo recibían. Un día entregamos Nuevos Testamentos y regresamos la semana, después de una semana, a predicarles. Y entonces se me acerca un hombre medio burlón y me dice, ¿no tiene otrico de esos libritos que me regale, por favor? Y le dije, ¿no te dieron a ti? Dice, sí me lo dieron, pero ya me lo acabé. ¿Cómo así que ya te lo acabaste? Me lo fumé. Dice que esas hojas son precisas para empacar. Así me dijo ese hombre, hermano. Burladores de la palabra, así en ese estilo hay muchos. Otros escuchan la palabra y se burlan de la palabra. Evangélicos locos. La Biblia que ellos tienen es una Biblia acomodada. No, si la Biblia es una sola, la misma Biblia que utilizan los católicos, los evangélicos, los metodistas, todas las religiones usan es la misma, hermanos. Pero mucha gente se burlan de la palabra porque no la quieren recibir. La palabra les golpea, hermano, les golpea el corazón. Dice la Biblia que la palabra es como martillo que golpea la piedra. Y entonces cuando ellos ven que la palabra les está golpeando, nada más bien dicen, me voy a burlar de la palabra. Pues la Biblia dice, reparad, burladores de mi palabra, llenaos de pavor. ¿Sabe, hermano? Aquellos que se están burlando de la palabra. Y hay muchos evangélicos que se burlan de la palabra. Escuchan la palabra y luego, ¿eso es burlarse? Que escuchemos la palabra del Señor y por la palabra entendamos lo que tenemos que hacer, hermano, pero la escuchan, yo vivo mi vida como yo quiera. No se burle, porque dice el Señor, llénense de pavor, porque se van a quedar desolados. Porque yo voy, dice el Señor, a ejecutar una obra en vuestros días, obra que no acabaréis de creerla, porque más que os la cuenten y aseguren. Oye, hermano, pobre gente que se burla de la palabra, pobres cristianos evangélicos o lo que se llamen, que se están burlando de la palabra. Burlarse es recibir la palabra y no cumplirla. Por eso el Señor nos exhorta y dice, no seáis oidores solamente, sino
hacedores de la palabra. El que no es un hacedor de la palabra se está burlando de la palabra, y entonces para ellos se van a llenar de pavor por lo que les vendrá de parte del Señor. Otro tipo de burladores, Mateo 9, verso 24. Y les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Cuando la gente oye acerca del poder de Dios y lo que Dios puede hacer en las personas con milagros, hay muchos que se burlan. Ese es puro cuento. Mire, en una campaña que nosotros hicimos, la primera campaña que hicimos cuando cumplíamos un año de haber fundado esta iglesia, esta congregación, hicimos una campaña en el Coliseo Cubierto. Allí fue mucha gente, hermano, y el predicador que habíamos invitado lo usa mucho en milagros, en sanidades. Y había mucha gente y llegaron muchos enfermos, hermano, y de pronto el predicador llama a los enfermos y se acercan a los enfermos, traen a un enfermito que nunca había caminado, pues ya tenía varios, creo que tenía como 12 años, pero nunca había caminado. Sus piernas estaban muy débiles y sus brazos también. Era su cuerpo un poco gordo, pero las piernas, sus miembros eran bien frágiles, delgados. Nunca había caminado. Y entonces, hermano, el Señor obra y sana a muchos enfermos, y ese niño lo comienza a sanar, y ese niño se para de su silla de ruedas. Eso fue algo tremendo, que la mamá, cuando vio eso, lo miró que se paró. Esa mamá se desmayó al ver que su hijo estaba parado. Nunca había hecho eso en su vida. Pero en un lugar por allá en el Coliseo habían ido y estaban reunidos alrededor de unos 5 o 6 médicos de esta ciudad. Y entonces los médicos, al mirar eso, dice uno de ellos: ¿dónde se habrán conseguido ese payaso que se va a parar de la silla? Un médico hablando eso, hermano. Estas personas muy insensibles a lo que Dios puede hacer. Para ellos su medicina es su medicina y no hay otra cosa. Pero sobre la medicina está el poder de Dios también. Amén. Aleluya. Y que, hermano, esos médicos comenzaron a burlarse, a decir: no, ese payaso que se ha conseguido, burlándose de un milagro que estaba haciendo. Pues ahí habían más personas que estaban siendo sanadas, pero para vergüenza de ellos, uno de los médicos ahí les dice: cállense, ignorantes, si ese niño es mi paciente y sé que nunca ha caminado. Se les tapó la boca a esos médicos para que dejen de burlarse de lo que Dios puede hacer. Pero que hay burladores hoy en día, se burlan, hermano, cuando escuchan que Dios los sanó. Puro cuento. Que el Señor hizo un milagro. Yo no creo en eso. Escépticos a las cosas y al poder de Dios. Pero Dios es verdadero. Amén. A su nombre. Son burladores de la fe, hermano. Otro tipo de burladores son los que se burlan de la enseñanza. Lucas 16, versículo 13 y 14, dice la palabra: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Jesús les estaba enseñando. Y como les estaba enseñando de algo que sí golpeó su corazón, entonces dice que estos fariseos, que eran amantes al dinero, oyeron estas cosas y se burlaron. Puro cuento, hermano. A veces cuando enseñamos la palabra, enseñamos doctrina, muchos, porque como no les cala la doctrina, no les cala en sus sentimientos, se burlan. Más aún cuando se enseña del diezmo y de las ofrendas. Así que, hermano, muchos... otra vez con lo mismo. Y a veces sí toca con lo mismo, porque como no aprenden, entonces muchos se burlan. Temas que tocamos, hermano, y que enseñamos, y por qué los volvemos a enseñar, temas bíblicos, temas doctrinales, se los tiene que volver a enseñar. ¿Por qué? Porque muchos se burlan. Mira, aquí hemos enseñado que la mujer debe de usar velo cuando va
a orar o cuando va a profetizar. ¿Sabe qué pasa con muchas mujeres? Qué oso para mí verme con velo. No me pongo eso. Pero la palabra lo dice. Lo dice. La mujer que ora o profetiza, póngase un velo, que es señal de sujeción. Se ha enseñado, pero no lo acatan, hermano. Otras dicen, no, yo nunca he oído eso. Pues ya lo oyó, hasta públicamente lo decimos, porque la Biblia lo enseña. No, pero es que eso era de allá, ni que fuéramos talibanes. No, no se trata que usted sea una talibita, hermana. Está escrito en el nuevo pacto y dice que hay que hacerlo. Y si la Biblia lo declara, pues sí. No, pero hermano, es que la Biblia también dice que se le dio a la mujer el cabello. Sí, eso es para que todo el tiempo ande con el cabello largo, señal de sujeción. Pero cuando va a orar o cuando va a profetizar, dice la Biblia, colóquese. Bueno, son enseñanzas, pero muchas no hacen, o muchas personas cuando se escuchan enseñanzas doctrinales no lo hacen. ¿Por qué? Porque se burlan de la enseñanza. Cosa tremenda esto, hermano. Lucas 23, versos 36 y 37. Gente que se burlaron de Jesús. Hoy hay gente que se burla de Jesús también, hermanos. Dice, los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así como en aquel tiempo se burlaban del Señor, hoy en día, hermano, hoy hay por montones gente, hermano, que se burla del Señor Jesucristo, incluso hasta declarándose ellos más sabios que Dios. Mire, hubo un grupo aquí en la tierra que si ya no existe, los Viros. Ellos dijeron, nosotros somos más famosos que Jesús, más famosos que Jesús. Lo dijeron ellos. ¿Dónde están ellos? De todos aquellos solo hay uno que existe. Los demás ya están bajo tierra. Y mucha gente se ha burlado. Uno que se declaraba Jesús, otro que se declaraba más grande que Jesús, ahí están bajo tierra. Mucha gente hoy en día se está burlando, hermano, hasta fotos le hacen burlándose, deformando al Señor Jesús. ¿Sabe, hermano? A mí me da rabia cuando veo que imágenes del Señor Jesús y lo ponen ahí con unas manitos que parecen, hermano, de niña. La barba se la hacen enchuradita. Hermanos, lo pintan como que si fuera más bien una modelo. Nuestro Jesús no era una modelo, nuestro Jesús era un hombre perfecto. Aleluya. Y lo ponen así y le ponen angelitos también medio raros, hermano, ahí al lado de... Qué burla, digo yo, eso, hermano. ¿Cómo era nuestro Señor Jesús? Si usted mira cómo lo profetiza el Cantar de los Cantares, lo va a mirar, su parecer era de un varón bien varón. No como lo pintan es una burla, hermano. Y así se burlan muchos de Jesús. Hoy en día hay muchos burladores de Jesús. Otro tipo de burladores. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Permítame leer este pasaje, hermano, donde vemos aquí un cierto tipo de burladores que hoy en día los estamos viendo. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Ay, hermano, los que se burlan o los burladores del mover del Espíritu Santo. Eso es terrible. Hoy en día, hermano, estamos viendo cómo el Espíritu Santo tiene una manera muy especial de moverse, y Él hace las cosas como Él quiere, y muchas manifestaciones del Espíritu Santo que para mucha gente se les convierte como una locura, especialmente para los impíos, y estos se burlan de ese mover, cayendo en el pecado imperdonable, hermano, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como dice Mateo 12:31, dice: pero por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Hoy en día, hermano, mucha gente se está burlando del mover del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Por ahí hay un escritor aquí pialeño, un máster en yo no sé cuánto. Bien por él que haya estudiado en algunas naciones y todo eso, hermano. Qué bueno que haya estudiado. Pero ese hombre un día miró el mover de esta iglesia por televisión, y miró cómo un día el Señor comenzó a moverse en el Espíritu Santo, y personas tomadas por el Espíritu, hermano, fueron tomadas, y algunos cayeron al piso, bueno, otros no. Y este miró y dijo: payasos, qué Espíritu Santo ni qué nada. Y él escribió un libro. Ya llegó a mis manos ese libro, que lo estoy analizando. Y dice allí las cosas terribles que suceden en las religiones, como una de ellas. Pone ahí el pastor M, o sea, la primera letra, no dice Mario López, sino M. López, que es el ministro de la iglesia RAB. Engaña a las personas porque contrata y les paga 10,000 pesos a cada uno por cada caída. Lo dice en ese libro. Ahí lo está diciendo él, que yo pago 10,000 pesos por cada caída. Por eso es que mucha gente pasa y después de la caída pasan por la oficina, 10,000 pesos. Qué blasfemia, dije, este hombre, ¿de dónde se inventó? Oye, hermano, y lo tremendo es que nombra a una persona con nombre propio que fue alumno de él en el colegio Sisi. Dice: y él mismo me vino a contar lo que el pastor M le pagó. ¿Y sabe quién me lo trajo el libro? Ese joven. Dice: mire lo que está diciendo este escritor, era mi profesor, aquí está el libro. Yo ni siquiera me había enterado de ese libro, sino que ese joven, porque este profesor lo encontró en la calle, de: mira, te regalo mi libro, ahí te menciono a ti, léelo. Y el joven, pues contento: ay, un libro, y me menciona, qué bueno, voy a leer. Él era de esta iglesia, y cuando lee eso dice: oh, qué blasfemia. Le voy a contar al pastor Mario. Ahí lo tengo el libro, hermanos. Se burlan, no tanto que se burlen de nosotros, ya estamos hablando de burladores ahí,
Pero hermano, que se burlen del mover del Espíritu Santo. La Biblia dice: todo pecado y blasfemia será perdonada, pero no será perdonado el que sea blasfemo contra el Espíritu de Dios o las manifestaciones del Espíritu de Dios. Gracias al Señor, y lo puedo decir públicamente, a ninguno he contratado diciéndole tal blasfemia: venga, cáigase después de que oro yo y le pago 10,000 pesos. Si alguno hay aquí, hermano, que se levante o que me diga: pastor, a mí me pagó. Pero lo digo públicamente, eso sería una blasfemia. Por eso ya poco me gusta bajarme a poner manos, que el Señor los toque, para no hacer caer a gente que blasfemen contra el Espíritu de Dios. Porque es un pecado terrible, hermano. Hay manifestaciones del Espíritu, hermano, que para la gente natural son una locura. Mire cómo descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, y dice que estos comenzaron a hablar en otras lenguas. Las maravillas de Dios, y los que los oían, la gente impía, se burlaron, dicen: no, están borrachos, pobre gente. No estaban borrachos de licor, estaban ebrios del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu les daba que hablen. Sí, hermano, dentro del seno de la iglesia el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Hace cosas, hermano, hace cosas. Yo contaba aquí, hermano, una campaña que hicimos allá en un salón de una escuela, y hubo un mover tan poderoso del Espíritu Santo, hermano. Recuerdo al pianista que teníamos en ese entonces, lo tomó el Espíritu y lo mandó al piso, hermano. Ahí estaba como dormido. Y a otro líder lo toma el Espíritu y lo coge a ese hermano que estaba ahí tendido, el pianista, lo coge de los pies, lo alza y lo arrastra. Y lo lleva por todo el salón. El pianista que iba bajo la unción del Espíritu, ahí iba. Y no sentía nada. Y el hermano que iba agarrándolo así, hermano, tampoco sentía y lo estaba arrastrando. Muchos que vieron dijeron: qué locura. Cuando yo miré, yo pensé pararlo al hermano y decir: hermano, no haga eso, pobre hermano, como lo anda arrastrando, barriendo el piso de todo ese salón. Cuando yo le iba a decir algo, el Espíritu me detuvo, como que me dijo: no lo hagas, es mi mover. Yo me quedé callado, dije: Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo quedé, hermano, con esa zozobra. ¿Qué pasó? Nunca había visto eso, pero era del Espíritu, hermano. Cuando ya pasó todo, yo no me quedé con las ganas de saber qué era lo que estaba haciendo el Espíritu. Yo sé que muchos se burlaron, pero yo dije: Señor, yo guardo mi corazón, voy a preguntar qué sucedió. Y entonces me fui ante el pianista y le dije: hermano, ¿qué le pasó? Cuénteme. Yo miré que el Espíritu lo tomó. Dice: pastor, si yo estaba tocando el piano, hasta ahí me acuerdo, hermano, yo caí, parece que caí en una nube. Yo estaba ahí deleitándome. Qué bueno. Le dije: pero ¿qué sintió, hermano? ¿Qué le pasó? Dice: mire, pastor, yo sentí que estaba ahí recostado en una llenura del Espíritu maravillosa, y el Señor me estaba diciendo que me ha llamado a servir y a no ser servido. Y si tengo que barrer el piso de la iglesia, lo tendré que hacer, pastor. Me dijo. Ya entendí, le dije: hermano. Ya entendí, le dije: hermano. Lo estaba llevando a una humildad a ese varón, hermano. Aleluya. Y entonces me fui donde el otro. ¿Y qué sentiría el otro? Dije: venga, hermano, yo miré que el Espíritu lo toma a usted. Dice: pastor, me pasó algo sobrenatural. ¿Qué sintió? Yo sentí que el Señor me mandó a un terreno a trabajar, y me hizo agarrar una carretilla, y yo llevaba muchas piedras, pastor, para la edificación del templo, y comenzó a llorar. Dijo: pastor, no hemos hecho nada, cuente conmigo, yo quiero trabajar en la obra. Ya entendí, le dije: hermano, el mover del Espíritu Santo hace cosas a veces incomprensibles, que si lo miramos de una manera natural decimos: eso es una locura.
pero hay burladores del mover del Espíritu Santo. En este tiempo los hay, hermano. Cuidémonos de esos burladores o cuidémonos de caer en burla. Amén. A su nombre. Me regalan otros segunditos más, hermano. Va a terminar. Hay otro tipo de burladores. Primera de Corintios 7, versículo 36. Dice la Biblia, y en la versión de la Biblia Pesita, dice de esta manera: pero si alguno considera que es motivo de burla para su hija soltera que haya pasado su tiempo sin haber sido ella dada en matrimonio, siendo conveniente darla, haga como desee, no peca, que se case. ¿Sabe, hermano? Hay burladores, gente que se burla de las mujeres que no se han casado. Ay, hermano, no ha escuchado ahí. Mire, ahí va la quedada. Y lo dicen, hermano, con burla. El Señor nos manda a ser respetuosos. Amén. Pueblo cristiano, nunca seamos burladores de este tipo. Nunca nos burlemos de las mujeres maduras que no se han casado. Un día le hizo un hombre un chiste a una señora ya de edad, ya soltera. Tenía como 70 años. Y se le acerca y burlándose. Me dio rabia a mi hermano. Sí, me dio un poco de risa por lo que le dijo, pero sí me dio rabia, hermano. ¿Se lo cuento? ¿Sí? ¿No se va a burlar? Se le acerca y le dice: señora, me han dicho que usted nunca ha tenido un hombre en su vida. Y la señora dice: sí, señor. Le dice: es que todos los ha tenido en bajada. Ay, hermano. Pobre señora. Pobre señora. Y yo lo miré, sí me dio risa, pero al rato dije: váyase, hermano, no se burle de la señora. Y se fue burlándose, riéndose. ¿Qué tal que le digan así, hermano, a una señora? Nunca ha tenido un hombre en su vida. Todos los ha tenido en bajada. Ay, hermano. Hay gente burladora. Se burlan. Y aún hasta en pueblo cristiano, dentro del pueblo cristiano, hacen ese tipo de burlas. Eso tiene condenación. No lo haga nunca. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Y por último, los burladores en los tiempos de Noé. Primera de Pedro 3:20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Sabe, hermano? Cuando lo veían a Noé construir el arca, ¿qué hacían? Se burlaban. Dice que meneaban la cabeza y seguían y se burlaban. Pobre viejo, decían, construyendo una barca en medio del desierto. Pero él le creyó a Dios. Hoy en día mucha gente que nos miran a nosotros, hermano, construyendo el arca para irnos, porque Cristo viene. Amén. Y solo los que estamos en la barca nos iremos, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, hermano, estamos construyendo la barca y estamos invitando a que suban a la barca para que escapen de los juicios, y mucha gente menea la cabeza y dice: pobres locos. Pobres locos. Así hay mucha gente, mas nosotros sabemos en lo que estamos. Amén. Terminamos con este verso, Gálatas 6, versículo 7. Dice el Señor: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermano, no nos dejemos engañar. No nos dejemos amedrentar por los burladores de este tiempo, que se burlan
de la obra del Señor, se burlan de los cristianos, se burlan de los que queremos amar más al Señor. No nos dejemos engañar. Nunca, hermano, baje la cabeza cuando vea a uno que se burla de usted por lo que es usted en Cristo Jesús. Nunca baje la cabeza. Y la Biblia dice: de Dios nadie se va a burlar. Amén. Pobres aquellos que se han burlado de la obra de Dios, que se burlan del Señor. Vendrá sobre ellos, hermano, un juicio terrible. La Biblia dice: de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Si sembraron burla, ellos van a segar también burla. Proverbios dice que el Señor se va a burlar de aquellos que se levantaron contra el Señor. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Aleluya. Nosotros somos gente que hemos entendido la palabra. Somos gente que caminamos conforme a la palabra. Somos gente que vivimos en orden en la palabra. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Desechemos todo ese tipo de burlas. Los que se burlan de los tiempos de Noé, los que se burlan de las mujeres, los que se burlan de hermano, del Espíritu Santo, los que se burlan del Señor Jesús, los que se burlan de la enseñanza y los que se burlan de la fe, los que se burlan de la palabra, los que se burlan de la justicia, los que se burlan de la edificación de la obra del Señor, de los que se burlan de los mensajeros de Dios, irrespetuosos. Desechemos ese espíritu que toma a los jóvenes, que los vuelve burladores de los que tienen el manto. Jóvenes, respeten a sus líderes. Los que se burlan de los juicios de Dios, los que se burlan de las cosas dentro del matrimonio. Padre, aquí estamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón si hemos caído en burla. En burla. Oh Dios, perdónanos. Queremos servirte a ti con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser. Queremos servirte a ti, Señor. Aleluya. Maravilloso Jesús. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Rey. Eres digno de toda la gloria, Señor. Eres digno de toda la honra. Oh, maravilloso Jesús. Llénanos de tu espíritu. Santifícanos en tu espíritu, en tu sangre, en tu palabra. Esperamos tu venida, Jesús. Aleluya, Señor. Maravilloso Jesús. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y ganada no hay salvación. Estamos seguros de nuestra salvación. Aleluya. Los enemigos de la fe y clamar.